Profesor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Vamos a empezar. ¿Se puede compartir? Se observa, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces tenemos un cuadro de doble entrada. Bien. Para este tema hay que ver visualmente este cuadro. Este es un cuadro de doble entrada. ¿Por qué es un cuadro de doble entrada? Porque en el sentido vertical hay dos fuentes. Primera columna y segunda columna. Ya, pero no solamente por ese cuadro de doble entrada, porque en sentido vertical ingresan los datos y en sentido horizontal están relacionadas esas columnas en cada columna, cada fila con columna. Por eso se dice doble entrada. Puede haber muchas filas, pero sigue siendo doble entrada. En sentido vertical y en sentido horizontal están relacionados los temas o los puntos a tratar. De formato, ejemplo. Texto continuo, ensayos, relatos, reseñas y crónicas. Texto discontinuo, listas, cuadros, tablas, mapas y gráficos. Texto mixto, páginas web, correos electrónicos e informes. Bien, entonces, ¿qué categorías están presentes en la primera columna y en la primera fila? ¿Qué diferencias a ambas? Entonces, la categoría, la primera, ¿qué categoría en la columna? En la columna están las categorías de formato y ejemplo. Y en la de filas están las categorías específicas, las especies de formato. En las filas están las especies de formato. Punto. ¿Qué diferencias hay? Que en el sentido vertical se nomina lo general y en el sentido horizontal se señala la especie entre el concepto y los ejemplos. Bien. ¿Para qué tipo de textos son útiles estos organizadores gráficos? Ya. Estos organizadores gráficos son importantes dependiendo del tema del texto. Por ejemplo, géneros y especies, para temas en géneros y especies. También para acciones cronológicas de tiempo y sucesos, acciones cronológicas de tiempo y sucesos. Ahora, otra, en especies, en géneros y especies diversas. Por ejemplo, género animal, género literario, etc. Veamos el concepto. Un cuadro de doble entrada es un tipo de texto discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Porque cuando se visualiza este gráfico, se las trabaja, se las lee, se las analiza, ahí queda, no pertenece a otro más. Pues no tiene una continuación, por eso es discontinuo. Tipos de fibras, ejemplo. Por ejemplo, existen dos tipos de fibra, algodón y sintética. La apariencia de la tela de algodón es opaca y al tacto puede ser más o menos áspera. Estas características contrastan con las de la fibra sintética. Así, la fibra de algodón es absorbente y se moja con facilidad, mientras que en la sintética no ocurre esto. Sin embargo, una vez mojada, aquella se seca con mayor facilidad. ¿Bien? Entonces acá tenemos algodón y fibra sintética. Apariencia, textura, permeabilidad, combustión. Entonces acá sobre algodón y fibra precisamos, en forma general son en columna, pero en la horizontal precisamos características. En algodón, por ejemplo, en algodón tenemos la apariencia opaca, la textura más o menos áspera, permeabilidad absorbente, combustión lenta. En caso de fibra sintética, brillante, textura lisa, poco absorbente, combustión rápida. Bueno, estamos en el segundo cuadro de doble entrada. En el ejemplo anterior,
La tabla permite mostrar las cualidades del algodón. Importante del algodón es que no se inflama con rapidez. Al quemarse, lo hace lentamente. Tampoco cambia de forma y deja como resultado una ceniza suave. En cambio, la tela sintética se enciende con facilidad. En el ejemplo anterior, la tabla permite mostrar las cualidades del algodón más o menos áspera, absorbente, lenta, fibra, sintética, brillante, lisa, poco absorbente, rápida y fibra sintética. Los datos se organizan en dos columnas. Bien, ahí están por eso, dos columnas. Según las comparaciones evidenciadas en la lectura. En cada eje horizontal se ordena la información teniendo en cuenta los aspectos de apariencia, textura, permeabilidad y combustión, respecto de las categorías algodón y fibra sintética. Así, en el ejemplo hay dos categorías y cuatro aspectos, y se muestra el tema en dos direcciones. Un cuadro de doble entrada. Bien. Variables. El diagrama de doble entrada considera dos ejes primordiales. Bien. ¿Cuáles son esos ejes primordiales? Que se llaman variables. En este tipo de diagrama se coloca una variable que debe ser leída y llenada hacia abajo, o sea, verticalmente, columna. Y con la otra se debe hacer lo mismo hacia los lados, es decir, horizontalmente, fila. Así el diagrama de doble entrada se completa con las columnas y las filas. Por lo tanto, puede ser interpretada desde cualquiera de ellas. Ventajas de un cuadro de doble entrada. ¿Cuáles son las ventajas? Desarrolla la capacidad de organizar y relacionar. El estudiante no solo logra identificar diferencias, sino que también contrasta y clasifica la información. Ofrece una herramienta para el registro sintético de la información, de modo que el estudiante pueda visualizar rápidamente el contenido que ofrece un texto continuo. Permite un ahorro de tiempo al registrar lo esencial de un tema amplio para su posterior repaso y estudio. Bien, entonces, la información que se incluye en el cuadro se puede leer en dos sentidos, horizontal y vertical. Generalmente en el horizontal se colocan los temas, clases o subtipos, y en el vertical, periodos históricos, características, ejemplos, cualidades, culturas y elementos comparables con causas o consecuencias, por la capacidad de ofrecer información que se puede comparar o contrastar. Este tipo de cuadro también se denomina comparativo, cuadro comparativo. ¿Bien? Lee atentamente el texto propuesto, luego identifica el tema y los subtemas, y en una segunda lectura aplica la técnica del subrayado sobre estos. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? ¿Bien? Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares. A ver, empezamos con Sánchez. Lea el texto. Ok. Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares de reproducción asexual. La pared celular de las bacterias es muy parecida a la de las células vegetales normales, pero carece de clorofila. Muy bien. A ver, Nicole Flores, lea el texto resaltado. Lo de abajo, Sí, las bacterias se distinguen por ser muy pequeñas. En efecto, son las células más pequeñas que existen. Además, no poseen un núcleo diferenciado, sino que el material nuclear está disperso por toda la célula. Cada vez es más usual agrupar las bacterias junto con otras criaturas unicelulares, formando una clase de seres. muy bien. Que no son considerados plantas ni animales. Constituyen un tercer reino de vida, el protista. Hay bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades, pero la mayoría de ellas no lo son.
e incluso hay muchas que son muy beneficiosas. La fertilidad del suelo, por ejemplo, depende en gran medida de la actividad de las bacterias nitrogenantes. A ver, ahí tenemos al alumno. A ver. Guamaní Oceda. Guamaní Oceda lee en voz alta sobre los virus. Guamaní. Ya, entonces los virus difieren de las bacterias y de todos los demás organismos, en que no están compuestas de células, son mucho más pequeños que estas y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Están formadas por un enrollamiento de ácido nucleico, rodeado de un recubrimiento de proteína. No tienen metabolismo propio y para replicarse necesitan habitar en las células de otro organismo vivo, las cuales se denominan células huésped. A diferencia de las bacterias, no son capaces de llevar una vida independiente. Tal es el caso del coronavirus. El coronavirus, para poder sobrevivir, necesita el cuerpo humano y lo mata, pues, ¿no? Entonces, en cambio, una bacteria no es independiente. En cambio, el virus depende de otro cuerpo para poder vivir. Bien. Nuevamente, a ver. Sánchez, con el texto, lea. Dice, cuando los virus se introducen en una célula, establecen un control por su cuenta. Por lo general son capaces de someter toda la química de la célula a sus propios fines, poniendo toda la maquinaria celular al servicio de la formación de nuevos virus. Y así aquella suele morir durante el proceso. En efecto, todos los virus dañan a la célula que parasitan. A veces estos pueden pasar inadvertidos. Inadvertidos. Bien, entonces, a veces esto pueden pasar inadvertidos, pero en otros casos producen graves enfermedades, como el ejemplo del coronavirus. Entonces, desarrollamos ahí, analiza y responde las preguntas propuestas. Dice, ¿cuántas y qué elementos se comparan? Se comparan dos, la respuesta es aquí, se comparan dos elementos, la bacteria y el virus. Se comparan dos elementos, la bacteria y el virus. Esa es la respuesta. ¿Cuántas y cuáles aspectos se comparan entre la bacteria y el virus? ¿Qué cosa, cuántos y cuáles aspectos se comparan entre la bacteria y el virus? La respuesta es, son 4 aspectos. Tamaño, composición, estructura y efecto. ¿En qué eje se ubican los aspectos? Para responder en esta pregunta dice, ¿en qué eje se ubican los aspectos? Los aspectos se ubican en el eje vertical. ¿Bien? Prosigo. Ahora, en la pregunta 3, determina y esquematiza los ejes y la cantidad de filas y columnas. Considera que los elementos a comparar se escriben en la primera fila. Bien. Entonces, y los aspectos en la primera columna. Bien. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir en esa pregunta, determina y esquematiza los ejes y la cantidad de filas.
y columnas. Considera que los elementos a comparar se escriben en la primera fila y los aspectos en la primera columna. Bien, entonces, luego vamos a tener, elabora el cuadro de doble entrada, traza tantas columnas como elementos se comparen y tantas filas como aspectos se mencionen. Bien, entonces empezamos a manejar esto. Entonces vamos a ver, vamos a elaborar, cierro este cuadro y voy a abrir para que ustedes puedan manejar un cuadro de doble entrada. Básicamente, acá en el diagrama del Power vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, un cuadro de doble entrada, estoy indicando, es cuando se trabaja dos aspectos importantes. Información vertical 1, información horizontal 2. Son 1 y 2, por eso se le llama cuadro de doble entrada. Entonces hay que tener presente eso. Hay que tener presente. Entonces, insertamos un cuadro de doble entrada. ¿Bien? Entonces, en el cuadro de doble entrada vamos a señalar dos aspectos importantes. Dos aspectos importantes. ¿Bien? Entonces, en estos dos aspectos importantes vamos a ver, más que todo, la comparación de lo que es las bacterias. Los aspectos vamos a anotar acá, bacterias, cuadro de doble entrada. Bacterias, virus. Entonces, para dar un lineamiento ya estamos ubicando en un cuadro de doble entrada. Entonces, para esto vamos a agregar una columna más, ¿no? Insertaremos una columna más. Bien, entonces, aquí en el sentido vertical o en la forma vertical va a ingresar la información de los aspectos. Y en las filas va a considerarse los elementos o características propias de cada uno. Por ejemplo, en este cuadro de doble entrada, la información de aspectos va en la columna de 2, tanto de virus como de bacterias. Por ejemplo, una de las características sería tamaño, composición, el otro elemento. Tercero, la capacidad de replicación. Entonces, para poder explicar, mire, en el texto que hemos leído, las bacterias son beneficiosas para el hombre, especialmente para la agricultura, excepto algunas bacterias que son patológicas, que pueden ocasionar algunas enfermedades, pero la mayoría de ellas son beneficiosas para la producción en la agricultura. Entonces tienen una vida independiente. En cambio los virus no tienen vida independiente, dependen de otro en un escenario donde ellos Profesor, van a vivir. disculpe, Sí. está compartiendo pantalla porque no vemos ¿No ven? lo que está Ya. Entonces, compartiendo. ya. No. Un momentito. Eso me tiene que indicar, a ver. Ya, muy bien, Nicole. Ahí podemos visualizar, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, cuando hablamos cuadro de doble entrada, es que hay dos fuentes. Una fuente es vertical y otra fuente es horizontal. En la horizontal estarán las filas y en la vertical estarán, en sentido vertical, los elementos que se van a comparar. También se aproxima a un cuadro de doble, un cuadro comparativo. Bien, entonces para ser más precisos, vamos a utilizar
el siguiente cuadro. Ya. Entonces, ya. ¿Me escucha, verdad? Ya. Entonces, ya. Entonces vamos a trabajar más que todo en ampliado en este cuadro. A ver, vamos a generar un cuadro más explícito sobre eso. Ya, ahí tenemos. Entonces, aquí vamos a, por ejemplo, tenemos el caso de bacterias y el caso de los virus. Entonces, estamos en esta, desarrollar el cuadro de doble entrada. Entonces, ¿qué podemos comparar, por ejemplo? Composición. Composición. ¿Cómo es la composición de las bacterias? Composición. Composición. Por ejemplo, también podemos ver tamaño. Tamaño. Entonces, comparamos la composición de la bacteria con el virus, el tamaño de la bacteria con virus, estructura, que no va a ser la misma. Entonces, en el caso, por ejemplo, entonces, acá puede haber, hay 3 columnas, pero en la primera columna solo es la información que se va a manifestar sobre bacteria y virus. Entonces, sigue siendo cuadro de doble entrada. Entonces, lo que indicaba, por ejemplo, hace un instante, ya. Entonces, cuando voy al texto, necesariamente ahí me dice, ¿no? Son un grupo de organismos unicelular, reproducción asexual, ¿bien? No, entonces, ahí anoto, ahí en bacterias, grupo unicelular, ¿bien? Entonces, ¿eso dónde iría? En composición, en tamaño, estructura. Entonces, más en el grupo unicelular iría aquí. ¿Cómo es la estructura? ¿Bien? ¿Cómo es la estructura de una bacteria? ¿Bien? Entonces, voy al texto donde es referente al caso de los virus. Los virus. Los virus difieren de las bacterias y de todos los demás organismos, en que no están compuestas de células, ¿no? Entonces, son mucho más pequeños y su tamaño viene a ser de una gran molécula, ¿no? Entonces, ahí señalo en estructura, ¿no? No están formadas por células, ¿bien? No. En cambio, las bacterias sí están formadas por células, ¿no? Entonces, aquí puedo agregar algo más sobre la vida. Por ejemplo, agrego la información sobre vida, ¿no? Tienen vida independiente las bacterias, vida independiente.
En cambio, el virus tiene vida dependiente. Vida dependiente. Eso lo puedo indicar en otras. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy elaborando un cuadro de doble entrada. ¿Bien? Tanto vertical, tanto horizontal. ¿Bien? Ahora, ¿qué tipo de texto es un cuadro de doble entrada? Es un texto básicamente independiente, ¿no? Es un texto discontinuo, no continuo, no tiene continuación, porque ese gráfico solo te va a mostrar eso. Bien, entonces, ¿qué significa en esta parte de la vida? Vida independiente, porque pueden sobrevivir en el medio natural, en la tierra o en los campos. En cambio, vida dependiente quiere decir que necesitan otro cuerpo para poder vivir. Tal es el caso del coronavirus, ¿no? El coronavirus necesita el cuerpo humano para poder sobrevivir. Y desde luego que destruye y lo mata, pues, ¿no? Entonces seguimos en el texto sobre la composición. Bien, entonces dice bien claro, cuando los virus se introducen en una célula establecen un control por su cuenta. Por lo general son capaces de someter toda la química de la célula a sus propios fines, poniendo toda la maquinaria al servicio de la formación de nuevos virus, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a agregar de que vida dependiente, ¿no? Se reproducen en el nuevo cuerpo. ¿Qué más? Ocasionando la muerte. ¿Bien? En cambio, vida independiente porque pueden sobrevivir, en el caso de las bacterias, pueden sobrevivir en el medio natural. ¿Bien? Sobrevivir en el medio natural. Entonces, ahí están las diferencias que también hemos dicho en el texto, que también es una especie de cuadro comparativo. ¿Qué estamos comparando entre bacterias y los virus? Ahora vamos al texto. ¿Cómo está la composición de las bacterias y los virus? ¿Cómo está la composición de ambas? ¿Se puede visualizar el texto? Flores. ¿Me escucha Sánchez? Ya. ¿Se puede visualizar el texto de la separata en este momento? Sí, profesor. Se ve. Ya, muy bien. Entonces, los virus difieren de las bacterias y de los demás organismos, en que no están compuestos de células. Son mucho más pequeños que estas y su tamaño viene a ser una gran molécula. Entonces, ahí podemos anotar lo siguiente, ¿no? Podemos agregar más información. Tamaño. El tamaño. Entonces, en el tamaño me dicen que los virus se introducen en una célula. Los virus difieren de las bacterias y de todos los demás organismos, que no están compuestos de células, son mucho más pequeños que estas y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Entonces, los virus son del tamaño de una gran molécula. Bien. Entonces vamos al caso de las bacterias. El caso de las bacterias. En el caso de las bacterias, a ver, las bacterias se distinguen por ser muy pequeñas. En efecto, son las células más pequeñas que existen.
Además, no poseen un núcleo diferenciado, sino el material nuclear está disperso por toda la célula. Cada vez es más usual agrupar bacterias junto con otras criaturas unicelulares formando una clase de seres que no son consideradas plantas ni animales. Constituyen un tercer reino de vida, el protista. Hay bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades, pero la mayoría de ellas no lo son, e incluso hay muchas que son muy beneficiosas. La fertilidad del suelo, por ejemplo, depende en gran medida de la actividad de las bacterias nitrogenantes. Los virus difieren de las bacterias y todos los demás organismos, que no están compuestos de células, ¿no? Entonces, ahí anotamos lo siguiente, composición. Las bacterias están compuestas de células. En caso de los virus, no están compuestas de células. No están compuestas de células. No están compuestas de células. Bien, entonces estamos elaborando el cuadro de doble entrada sobre virus y bacterias. Entonces, en el caso de las bacterias, por ejemplo, anotamos ahí, son las células más pequeñas. Son las células más pequeñas. Bien. Entonces, ahí anotamos. Entonces, con esto estamos estructurando un cuadro de doble entrada de acuerdo a lo que se manifiesta la teoría de la separata. Y es además en la separata aparece, pues, determina y esquematiza, pide esquematizar los ejes y la cantidad de filas y columnas. Considera que los elementos se describen en la primera fila y los aspectos en la primera columna. Bien, entonces, ahí tenemos. Nuevamente vamos a dar una relectura para terminar. Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares. Se reproducen asexual. La pared celular de la bacteria es muy parecida a la de células vegetales, pero carece de clorofila. Las bacterias se distinguen por ser muy pequeñas. En efecto, son las células más pequeñas que existen. Además, no poseen un núcleo diferenciado, sino el material nuclear está disperso por toda la célula. Cada vez es más usual agrupar las bacterias junto con otras criaturas unicelulares, formando una clase de seres que no son considerados plantas ni animales. Constituyen un tercer reino de vida, el protista. Hay bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedades, la mayoría de ellas no lo son. Incluso hay muchas que son beneficiosas. La fertilidad del suelo, el ejemplo, depende en gran medida de la actividad de las bacterias nitrogenantes. Los virus difieren de las bacterias y todos los demás organismos en que no están compuestos de células. Son mucho más pequeños que estas y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Están formadas por enrollamiento de ácido nucleico. Entonces, ahí agregamos en composición, ¿qué más? Están compuestas de ácido nucleico. Ya. Y todo ácido perjudica, ¿no? Entonces, en cambio, las bacterias no. Ya. Estamos en la composición, hemos visto tamaño, hemos visto estructura, la vida independiente, vida dependiente. ¿Ven? Entonces, acá ya tenemos un ejemplo de cuadro comparativo. Entonces, estamos yendo de la teoría de la práctica, de la teoría que está en la separata a lo que es el campo de la práctica en sí. Entonces, ya, este ejemplo también
lo voy a subir a Classroom para que puedan tener como ejemplo. Entonces el tema es cuadro de doble entrada. Cuadro de doble entrada. ¿Bien? Cuadro de doble entrada. Entonces, ahí anotamos lo siguiente. Cuadro de doble entrada. ¿Bien? Ya. Esto corresponde a desarrollar este diseño a la pregunta de la separata. A ver, ahí tenemos... determina y esquematiza los ejes y la cantidad de filas y columnas. Considera que los elementos a comparar se escriben en la primera fila y los aspectos en la primera columna. Elabora el cuadro de doble entrada, traza tantas columnas como elementos se comparen y tantas filas como aspectos se mencionen. Entonces, ahí estamos desarrollando entre la pregunta 3 y la pregunta 4. Bien, entonces retomo ahí. Entonces, para proseguir con la lectura. Dice, los virus difieren de las bacterias y todos los demás organismos en que no están compuestas de células, son mucho más pequeños que estas y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Están formadas por un enrollamiento de ácido nucleico, rodeado de un recubrimiento de proteína, no tienen metabolismo propio. Entonces, y para aplicarse necesitan habitar en las células. Entonces, agregamos ahí algo más. No tienen metabolismo propio. ¿Bien? No tienen metabolismo propio. No tienen metabolismo propio. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, a la hora que mando tarea voy a subir este cuadro de doble entrada ya finalizado. ¿Bien? Entonces, este es de la teoría a la práctica. ¿Cómo elaborar un cuadro de doble entrada? ¿De acuerdo? Entonces, ya voy a cerrar la sala por la hora, porque tengo con el siguiente grado. Entonces, esto lo voy a estar subiendo al cuadro de doble entrada en la hora que voy a subir la tarea respectiva del tema. Bien, que va a consistir en elaborar otro cuadro de doble entrada en función a un texto. Bien, entonces, cierro. ¿Alguna pregunta al respecto? No, profe. Ya, entonces hasta el día de mañana. Hasta mañana.